Buenos días, muy buenos días, buenas tardes también a todas y a todos. Bueno, le doy la bienvenida primero por este segundo mediodía del Foro sobre la Digitalización que está organizado por la Federación Internacional de Universidades Católicas. Es un placer tener vosotros durante este evento. Durante estas 2 próximas horas vamos a hablar de distintas temáticas que están relacionadas con el rol, el papel, por ejemplo, del docente en la era digital. También las oportunidades que puede ofrecer las herramientas digitales en nuestro trabajo y es la oportunidad también de tener un lugar de encuentro entre los universitarios que estudian, que trabajan en los impactos de esta digitalización en nuestro trabajo, en nuestra vida cotidiana y también lo que desarrollan soluciones, posibilidades digital como Alticia, que podrían ayudar a nuestras universidades y nuestros docentes a cumplir sus misiones. Una vez más, muchísimas gracias y yo creo que podemos empezar con la primera discusión que organizamos con Alticia, con Kennedy Barbosa Sabrano, que es gerente de desarrollo de proyectos latinoamericanos, y Virginia Cuartango Aguilera, gerente de cuentas, y vamos a tratar de cómo podemos crear un ambiente de aprendizaje participativo en cursos de aprendizaje mixto y tomar el ejemplo del caso de los cursos de idioma. Bueno, buenos días. Muchas gracias, Nicolás, por la introducción. Muchas gracias a todos por estar acá, presentes en esta sesión. Como les comentaba, Nicolás, Alticia es una empresa que se dedica a desarrollar proyectos de aprendizaje de idiomas, específicamente en este nicho en particular que es el del aprendizaje mixto, porque tenemos unas herramientas digitales que nos permiten apoyar o un poco potenciar lo que existe en algunas universidades o crear cosas que aún no existen en algunas otras. Entonces, el día de hoy me acompaña Virginia, es mi compañera, ella está ubicada en España y te dejo presentarte, Virginia. Hola a todos, buenos días. Como decían los compañeros, muchas gracias por participar en esta sesión. Me llamo Virginia Cuartango, soy gerente de proyectos en Alticia desde 2017. Tengo formación en administración y dirección de empresas y me encargo de la planificación y de la implementación de proyectos educativos en idiomas en instituciones de aquí en España. Yo estoy ubicada en Madrid, como dice la presentación, y también en instituciones de países de Latinoamérica, norte de África y en Oriente Medio. Perfecto. Y bueno, mi nombre es, como ya lo he dicho antes, es Kennedy Barbosa. Yo soy el gerente de desarrollo de proyectos para Latinoamérica. He estado en esta... Ahí, creo que ya estamos. Sí, he estado en el mundo del aprendizaje de idiomas durante 15 años, he trabajado como docente, he trabajado como director de operaciones y ahora estoy en el área de desarrollo de proyectos. Entonces, pues les quería nuevamente agradecer por estar acá. El día de hoy queremos hablar un poco sobre el aprendizaje mixto como una plataforma como la que ofrecemos en Alticia. Y nuestro objetivo es mostrarles que es una oportunidad y un recurso real para que los estudiantes puedan aprender un idioma extranjero, una lengua extranjera. No porque la plataforma vaya a reemplazar a los docentes o la enseñanza, sino al contrario, sino porque les brinda una herramienta que de manera adicional o de manera integrada podría ayudarles a tener mayor acceso, mayor flexibilidad e incluso tener autonomía y aprender a su propio ritmo, también ser responsables de su propio aprendizaje. Entonces, aunado con eso, que nos ayudará un poco a explicarlo Virginia, vamos también a presentar un caso de éxito que tenemos en Colombia específicamente, utilizando una de nuestras herramientas y la manera en la que ellos han implementado, decidieron implementar un programa mixto para sus estudiantes. Bueno, entonces, Virginia, Sí, the floor is yours. gracias.
Como os decía Kennedy, como comentaba yo también al principio, estoy encargada de esa planificación y de esa implementación de proyectos educativos, y una de mis principales responsabilidades es precisamente definir la metodología de aprendizaje que vamos a utilizar en esos proyectos según las necesidades de cada institución. Coordino a los equipos pedagógicos de la institución, el equipo pedagógico de Altisia, para encontrar ese modelo que mejor se ajuste a las necesidades y características de ese proyecto. Precisamente el modelo de aprendizaje que más éxito, con el que más éxito trabajamos en términos didácticos, es el aprendizaje mixto o aprendizaje blended learning, que combina esos dos elementos que mencionaba Kennedy, ese recurso de la plataforma, en este caso, en nuestro caso, una plataforma de idiomas, o bien un contenido colgado en un LMS, en una web, al final un recurso tecnológico con ese docente, con ese recurso presencial, bueno, más que presencial, sincrónico, bien sea en una clase, bien sea en una clase presencial o en una clase virtual, y esos dos recursos se aunan para dar lugar a ese modelo de formación que permite al alumno tener un mejor aprendizaje. Como decía Kennedy, y también yo quiero insistir sobre este punto, estos recursos, esta plataforma, este docente, se complementan, se integran en este modelo de formación y no se sustituyen el uno al otro. El docente, y esto me gustaría que quedara muy claro, es irreemplazable realmente en cualquier programa de formación, pero más aún en una formación de estas características. En cuanto a la formación híbrida, Kennedy, ya has pasado, vale, perfecto, pero no lo había visto. En cuanto a la formación híbrida, me gustaría que describiéramos en qué consiste, cómo está compuesta. Como podemos ver, tiene dos elementos, un componente sincrónico, que tiene como parte clave a ese docente, que se puede dar, como decía antes, en una clase presencial o en una clase virtual, y ese componente asincrónico, que puede ser, pues lo que decía, una plataforma, como es el caso de Altisia, a distancia, o puede ser un contenido colgado en el LMS de la institución o una página web, y que tiene como clave que el estudiante va a hacer el aprendizaje de manera autónoma, a distancia, a su ritmo, y sin la intervención del docente en ese momento, porque el docente desde luego interviene en este programa de formación. Y ambos elementos se aunan, se integran para conseguir esa experiencia de aprendizaje óptima. Fijaos que en la diapositiva hemos puesto cuál es la proporción de horas de carga horaria del aprendizaje mixto, del aprendizaje híbrido. Estoy utilizando, si os fijáis, varios términos para referirme a lo mismo. Esto es una cosa que cuando estaba preparando esta presentación quería comentároslo, y es que podemos utilizar aprendizaje mixto, blended learning, combinado. Hay diferentes términos para referirse a lo mismo en el lenguaje habitual. El hecho de que no se haya fijado en el lenguaje con el uso, no se haya fijado un único término que sea el más habitual, nos dice una cosa, y es que a pesar de que esta metodología de aprendizaje, que el aprendizaje mixto tiene más de 25 años, en realidad hace muy poquito, realmente con la pandemia, que se ha generalizado. Fue la pandemia del COVID la que de alguna manera obligó a las instituciones a adoptar este modelo, y cuando la situación afortunadamente mejoró, muchas de estas instituciones se dieron cuenta de que este modelo tenía muchas ventajas y decidieron mantenerlo en algunos de sus programas o en todos ellos. Precisamente una de esas ventajas es esto que estamos viendo en la pantalla, que hacía referencia a la carga horaria de la parte asincrónica, entre un 30 y un 70%. Fijaos que es una horquilla súper amplia, con lo cual realmente podemos adaptarnos a las necesidades de cada proyecto. Y quería comentaros, para daros un ejemplo sobre cómo se puede adaptar, quería hablaros de dos proyectos en los que estoy trabajando ahora. Uno de estos proyectos es una universidad que tiene un gran número de estudiantes. Para que os hagáis una idea, una de las 3 facultades de Derecho que componen esta universidad tiene alrededor de 40.000 alumnos, y en el primer año, cada año, tenemos entre 3.500 y 4.000 estudiantes nuevos. Y precisamente ese primer año es cuando tienen más módulos lingüísticos, en el primer semestre y en el segundo semestre. Así que 3.500, 4.000 alumnos aproximadamente en ese primer año, y el efectivo de docentes es muy, muy reducido. Estamos hablando de entre 6 y 8 docentes. Como os podéis imaginar, para poder dar servicio a todos esos alumnos, porque la universidad quiere dar servicios, quiere dar el aprendizaje a todos esos alumnos, tienen
tenían verdaderas dificultades. Así que cuando nos sentamos con el equipo pedagógico de la universidad para diseñar el modelo, tuvimos en cuenta este modelo de aprendizaje y elegimos una carga horaria de la parte asincrónica, es decir, de la parte con la plataforma, que fuera mucho mayor que la parte con los docentes, porque claramente los docentes no pueden hacer frente a todo ese número de alumnos. Esto no significa, sin embargo, que esa mayor carga horaria en la parte asincrónica se traslade en la misma proporción a la nota final. La parte con el docente tiene muchísima importancia y eso se valora en la nota final. Este es uno de los ejemplos de aprendizaje híbrido en un caso específico que estoy manejando. Y si hablamos de otro caso específico, por ejemplo, de un centro de idiomas que tiene unas clases con un número de alumnos muy reducido, entre 6, 8, en algunas clases tienen 10 alumnos y en este caso, como podéis imaginar, realmente el profesor tiene la disponibilidad de atender casi personalmente a cada uno de los docentes, de los alumnos, perdón. Por lo tanto, la utilización de la plataforma, la utilización de este componente asincrónico es totalmente distinto. Cuando nos sentamos con ellos a decidir el modelo, lo que elegimos es que utilizaran la plataforma sobre todo para los conocimientos gramaticales, para revisar conceptos gramaticales. Además, lo que también están haciendo es que el profesor elige dentro de la plataforma uno de los temas que hay disponibles, el alumno lo prepara en casa, lo prepara en su domicilio, a su ritmo, y después en las clases presenciales, porque en este caso son clases presenciales, el docente propone unas dinámicas de conversación para así hacer la práctica oral. Así que si os fijáis, tenemos esta metodología de aprendizaje, el aprendizaje mixto, con este porcentaje del componente asincrónico de la plataforma utilizado en dos casos totalmente diferentes y en los dos está funcionando con gran efectividad, está realmente siendo un éxito. En el primer caso, porque estamos dando servicio, formación a toda esa cantidad de alumnos que la universidad necesita formar, y en el otro lado, que es una formación mucho más personalizada, los alumnos pueden utilizar la plataforma de una manera más complementaria, pero aún así para revisar esos contenidos gramaticales y para que el docente pueda proponer temas de conversación en el aula. Y hablando del docente, Kennedy, si puedes pasar a la siguiente. Hablando del docente, no, la anterior, por favor. Gracias. Hablando del docente, y lo mencionaba al principio, lo mencionaba Kennedy, lo mencionaba yo, y sí que queremos subrayar esta idea. El rol, el papel del docente, del profesor en esta metodología, en el aprendizaje mixto. Realmente tienen un papel, el docente tiene un papel central, un papel crucial, porque al final es el que dirige la formación, es el responsable último de la consecución de los objetivos. Realmente yo cuando hablo con los equipos pedagógicos de las universidades, de los centros de idiomas, siempre les digo lo mismo. Yo me imagino que esta formación es como un barco, que la parte asincrónica, la plataforma o el contenido en el LMS son las velas, pero el timón son los docentes, son los que están encargados de dirigir esa formación, son los que motivan a los alumnos. Y ambos componentes, el recurso de la plataforma y el docente, se integra, aunan esfuerzos y aunan ventajas para dar lugar a esa experiencia de aprendizaje que sea óptima. Precisamente estas ventajas, si pasas, Kennedy, a la siguiente, cuando hablamos de ventajas, hemos preparado una diapositiva en la que se puede ver claramente, bueno, hemos elegido las ventajas, las principales ventajas de ambos componentes. En cuanto a la parte en línea, a la parte asincrónica, hemos señalado estos 4 puntos, estas 4 cuestiones clave en como ventajas. Por un lado, la diferenciación y personalización. Imaginemos ese alumno que tiene un ritmo de aprendizaje más lento o que parte con un conocimiento más básico del idioma y que puede prepararse en casa a través de la plataforma y unirse al ritmo de la clase con el resto de sus compañeros. O que puede revisar conceptos de gramática, porque como siempre tiene el contenido disponible en la plataforma, puede acudir y puede prepararse. Aquellos alumnos que al revés son más avanzados, que tienen un nivel más avanzado y que pueden consultar cuestiones, temas que les interesen. En la plataforma, luego Kennedy os va a dar más detalle, pero en la plataforma Altisia tenemos una sección de noticias de actualidad en la que el alumno puede hacer una búsqueda por un término, por ejemplo, medio ambiente, política o Egipto, y la plataforma le devuelve noticias y vídeos relacionadas con ese tema, con lo cual de una manera más lúdica, de una forma más
amena, el alumno sigue estudiando de una forma más autónoma el idioma, sigue mejorando. Por supuesto, la flexibilidad es otra de las ventajas del elemento asincrónico, de la plataforma o el contenido que esté online. ¿Por qué? Pues porque el alumno va a poder, el estudiante va a poder conectarse en los horarios que mejor le convengan, a repasar la materia, a hacer los ejercicios, porque además va a poder hacer las sesiones en la duración que a él le convenga, que le sea mejor, sesiones más cortas, sesiones más largas, porque le permite también repetir los ejercicios tantas veces como quiera y además hay una corrección automática en la cual se le informa si ha habido un error, cuál ha sido ese error y puede aprender. Y esto es importante. Puede aprender de ese error, pero además siempre va a tener a ese docente que va a acompañarle y que en caso de que no le haya quedado claro la explicación que la plataforma le ha dado, el docente le va a apoyar, le va a resolver esas dudas. Otro punto importante en cuanto a las ventajas que hemos mencionado en tercer lugar es que el alumno es más activo, yo diría que toma más la iniciativa en su propia formación. Como decía antes, es el docente quien dirige, es el docente el que capitanea el barco, pero sí que es cierto que es importante que el alumno se responsabilice de lo que está haciendo y tener una plataforma que puede consultar, en la que puede hacer ejercicios y en la que pueda avanzar, esto también le permite ser más autónomo y ser más responsable de su propia formación. Como la plataforma, como decía antes, está constantemente disponible, el alumno puede conectarse y practicar. Y esto es muy importante para los alumnos, seguro que os lo habéis encontrado, los alumnos que son más tímidos y que les cuesta más, como se sienten más inseguros, les cuesta más unirse a la clase y participar. Si ellos han podido conectarse previamente a la plataforma y preparar ese tema o preparar el trabajo que van a hacer después en clase, esto les ayuda a la hora de participar en clase, de participar en la parte, bueno, cuando digo clase, entendedme que hablo de una clase virtual o una clase física. Siempre me refiero, bueno, pues que esté con los compañeros y con el docente que está apoyando, guiando y motivando. Otra de las ventajas, por supuesto, es el coste, tiene un menor coste. Cuando os hablaba del ejemplo de esta institución con la que estamos trabajando, que tienen este número tan elevado de alumnos, como os podéis imaginar, además, ese primer año hay un gran número de alumnos y a medida que se van pasando los años, es como una especie de cuello de botella, que van disminuyendo. Pero ese primer año es muy importante, dar esa formación a todos, permitir que todos tengan la oportunidad de formarse en idiomas. Os decía también que tenían un número, en este caso concreto, un número reducido de docentes y la plataforma les está permitiendo formarles a un coste que la universidad puede asumir. Así que todas estas ventajas, la diferenciación, la personalización, la flexibilidad, que los alumnos sean más autónomos, el menor coste, se unen, se integran con las ventajas de ese componente sincrónico, de ese docente que va a motivar al alumno, que va a dirigirle, a resolver sus dudas, a guiarle y que en definitiva va a permitir que estos dos elementos, que estos dos componentes, el sincrónico y el asincrónico, generen un espacio en el que el alumno con el resto de sus compañeros creen esa conexión humana, esa relación socioafectiva que tan necesaria es en la formación de idiomas y generar una formación que sea mucho más óptima, que sea la mejor experiencia de aprendizaje posible. Si pasamos a la siguiente, Kennedy. Vale. Durante toda la intervención estoy hablando de esos dos componentes y hago referencia a que al final son dos componentes, pero que al final se trata de un único modelo de formación, porque la idea que hay detrás del aprendizaje mixto es precisamente esto que estamos viendo en la pantalla, que los componentes se reúnen, se integran como si fueran dos piezas de un puzzle para crear una unidad, para crear un todo coherente. Cuando diseñamos el modelo con el equipo pedagógico de la entidad y de la institución, perdón, y el equipo pedagógico de Altisia, lo que tratamos de crear es un todo, que esos dos componentes se integren, se interrelacionen y presentarlo al alumno, tanto el trabajo que tienen que hacer en las dos partes como la parte de la evaluación, como si fuera una única unidad.
Por ejemplo, si voy a poner un ejemplo para que todos, bueno, para explicarme mejor. Imaginemos que hemos decidido en ese modelo que la parte asincrónica, que la plataforma, los alumnos van a utilizar la plataforma para las habilidades, para mejorar las habilidades receptivas, pues para el listening, para la gramática, etcétera. Una manera de integrar esa parte asincrónica, esa plataforma, con el trabajo del docente es que el docente utilice temas que estamos utilizando, que estamos viendo en la plataforma para generar dinámicas de conversación en las clases, bien sean presenciales o bien virtuales. Y después evaluar la nota de ese trabajo en las dos partes que sea, no diría que equivalente, pero que tenga sentido en cuanto al peso y al trabajo que han hecho en cada una de las partes. Por lo tanto, dos componentes que se integran para que la suma sea más que las partes. Si pasamos a la siguiente, Kennedy, por favor. Gracias. No quiero terminar mi intervención sin hablaros de una cuestión, sin abordar una cuestión que siempre que hacemos reuniones con los equipos ponen encima de la mesa, y es la utilización del elemento asincrónico de la plataforma, en nuestro caso la plataforma de idiomas Alticia, la utilización según el nivel de los estudiantes. ¿Cuándo es mejor utilizarla? ¿Es bueno utilizarla en este caso, en este otro caso? La experiencia, lo que dice la literatura también, es que en el caso de los alumnos que tienen un nivel más bajito, es preferible que estén más expuestos al contacto con el docente y con sus compañeros, por lo menos en esa primera etapa, con sesiones más cortas, muy regulares, para que el aprendizaje sea más fluido y sea más eficaz. Los alumnos que tienen un mayor nivel son más autónomos y, por lo tanto, pueden directamente acceder a la plataforma y aprovecharse mucho más de todo lo que todo lo que ofrece. Por ejemplo, lo que mencionábamos antes de buscar, profundizar en temas que les sean más interesantes, con la sección de noticias que os mencionaba, o bien revisar material de otros niveles. Por ejemplo, si estamos viendo vocabulario sobre vacaciones, revisar ese mismo vocabulario en niveles más altos. Por lo tanto, si tuviera que resumir, diría que para los niveles más bajitos es preferible que el contacto con el docente sea al inicio más fuerte, y en el caso de los alumnos que tienen un mayor nivel, desde el primer momento pueden estar expuestos a ese elemento asincrónico, a esa plataforma, porque la van a aprovechar. Esto no significa que los alumnos que tienen un nivel más bajo no puedan aprovecharse de la plataforma, porque de hecho la plataforma primero les da ese contenido, les ofrece ese contenido de manera permanente, con lo cual pueden consultarlo constantemente. Además tienen ejercicios que pueden repetir, con lo cual ya sabemos que la repetición es una de las formas de aprendizaje, y que bueno, la plataforma lo pueden hacer según su ritmo y según su disponibilidad. Así que sí, la plataforma para niveles más bajos también, pero en ese primer momento ese apoyo del docente es crucial. Si tuviera que resumir en 3 puntos el aprendizaje mixto, esta metodología de aprendizaje, yo diría que hay como 3 conceptos clave. Por un lado, los elementos que hemos mencionado, esos componentes, el sincrónico con ese docente que dirige, el asincrónico con esa plataforma o ese contenido tecnológico. Por otra parte, también mencionaría el rol del docente como el capitán del barco, que va a dirigir esa formación, ese programa que motiva a los alumnos, que resuelve dudas. Y en tercer lugar, esa idea que os dejaba de unidad. El aprendizaje mixto tiene detrás la idea de una unidad, 2 componentes que se unen, que se integran para dar lugar a una formación en la que la suma de las partes es más. Kennedy ahora os va a explicar ese ejemplo. Yo creo que todo esto que os acabo de contar va a tomar forma con la Ibero, que es así como se llama el cliente. Ahora sí, Ahora claro sí. que sí. Bien, muchas gracias. Bueno, digamos que lo que me gustaría hacer antes de entrar puntualmente al caso de Libero es dar un poco de contexto sobre la herramienta o las herramientas que hemos implementado en ese proyecto, y pues la manera en la que se utilizó lo vamos a ver en ese momento, pero las características principales, digamos que lo primero que debemos conversar, incluso antes de hablar sobre las características de la plataforma, es sobre los principios pedagógicos de la misma. Nosotros nos basamos en la creación en términos pedagógicos y académicos de la plataforma
se basó en 3 pilares fundamentales. El primero fue el marco común europeo de referencia para las lenguas. Es importante entender que el marco común europeo de referencia describe o un poco nos provee unos descriptores de habilidades o de objetivos, acciones que pueden lograr las personas en diferentes niveles de ciertos idiomas, los idiomas europeos principalmente. Entonces, digamos que basándonos en ello y entendiendo cuál es la secuencia y el alcance más lógico dentro de los contenidos que debe aprender un estudiante para lograr los objetivos o lograr hacer lo que describen esos descriptores, valga la redundancia, nos basamos en un poco en misiones u objetivos comunicativos. Estos, al mismo tiempo, digamos que nos ayudan a mantener al estudiante motivado, entusiasmado de seguir aprendiendo, porque estamos yendo desde lo menos complejo hacia lo más complejo, y esto hace que el estudiante siempre se sienta un poco desafiado dentro de lo que va a estar un poco desarrollando o aprendiendo de manera autónoma. Ahora, 2 cosas importantes es que les mencioné hace un momento que el marco común europeo de referencia nos entrega descriptores de cosas que puede lograr un hispanoparlante o un angloparlante o un francoparlante. Ahora, esto nos lleva a que tengamos que nosotros también basarnos en un enfoque comunicativo, en donde nosotros básicamente le pedimos al estudiante que se comunique en una situación real dentro de los objetivos que debe cumplir, y al final, con los diferentes componentes del idioma, dentro de la gramática, del vocabulario, entonces va a poder lograr ese objetivo. Vamos a decir algo como presentarme a mí mismo. Entonces, para presentarme a mí mismo, tengo que conocer cierta gramática y cierto vocabulario, que es lo que ellos aprenden dentro de ese espacio, de ese objetivo comunicativo o esa misión, y luego de eso, digamos que el estudiante va a poder completar o ejecutar esa acción. Ahora, hablando de acción, nosotros también pensamos, o pues creemos y nos alineamos con el principio de que las personas que hablan o todos los hablantes son actores sociales, es decir, todos necesitamos hablar para lograr algo. Nuestras habilidades lingüísticas son un medio y no un fin. Entonces, todo lo que el estudiante va desarrollando dentro de una plataforma, incluso dentro de cualquier plataforma, siempre va a ir enfocado a que el idioma se convierta en un medio, un vehículo para lograr llegar a un destino o para cerrar brechas y crear puentes. Ahora, entendiendo eso, nuestra plataforma tiene las siguientes características. Dentro de ella hay 25 idiomas de aprendizaje, todos son europeos, y tenemos algunas variaciones de inglés y de francés, francés canadiense, francés de Francia y inglés norteamericano e inglés británico. La prueba de nivel o el Language Assessment está incluido dentro de la plataforma, pero también se puede tomar por fuera, y ahorita lo vamos a evidenciar bien dentro del proyecto que les voy a comentar. La prueba tiene o evalúa habilidades receptivas. Entonces, esto nos permite entender desde el principio cuáles son las necesidades de mis estudiantes. De manera general, puedo observar en dónde me debería enfocar más. Y pensando en un aprendizaje mixto en el que tengo la oportunidad de un poco tener ese input y tener esa información o esos datos antes incluso de que empiecen los estudiantes, nos permite enfocar nuestras sesiones o las sesiones de los docentes, sobre todo desde el rol de docente y desde el rol de coordinadores de este tipo de programas, nos permite saber en dónde debemos hacer mayor énfasis y tener mejores resultados al final del ejercicio. La interfaz está en 33 idiomas. Esto es relevante si es que en las universidades existen estudiantes o movilidad que entra a la universidad de personas que no sean hispanoparlantes, por ejemplo, en nuestro caso. La plataforma se puede acceder desde cualquier dispositivo. Esto es sumamente importante en cualquier recurso que se utilice. Digamos que cuando proponemos un modelo como estos, parte de lo que se busca es que los estudiantes tengan mayor flexibilidad, pero sobre todo acceso. Acceso a los contenidos en el momento en el que ellos necesitan. Cosa que quizás no sucede cuando se utiliza un libro, porque el libro se queda en la casa y quizás no lo traje, o si está un ebook, quizás lo pueda acceder desde el teléfono, pero son contenidos que normalmente son estáticos y que no cambian y que no evolucionan a la medida en la que evolucionan las herramientas que están puestas en línea. Cosas interesantes o importantes es que siempre se debería poder establecer rutas de aprendizaje.
Desde la experiencia puedo observar que muchos países, por ejemplo en Europa, quizás no llevan una formación tan, vamos a decir que modular como en Latinoamérica, en donde tenemos muchísimas universidades que tienen su unidad de centro de idiomas y que tienen programas que se dividen en niveles y cada cierto nivel tiene un alcance dentro del marco común europeo de referencia, y esto se da o se hace dentro de un término de tiempo de semestre, de bimestre, de trimestre, de cuatrimestre. Varía demasiado, pero siempre hay algo muy, vamos a decir, uniforme dentro de todas las necesidades, y es que la herramienta debe ser flexible, es decir, debería poder restringirse o no restringirse de acuerdo con lo que necesita el programa o la naturaleza que necesite, incluso diferentes audiencias que aprenden idiomas dentro de una misma institución. Los contenidos que tenemos están enfocados en desarrollar las habilidades receptivas, de nuevo, entonces vocabulario, gramática, pronunciación, que hace parte de la habilidad de habla y escucha. Tenemos contenido profesional y académico, algunos módulos específicos para diferentes disciplinas. Esto un poco lo implementamos como un paso siguiente al inglés básico, porque nos gusta tener cierta base para que el estudiante pueda entrar a aprender vamos a decir, el vocabulario específico para la disciplina en la que ellos están trabajando. Poco le da también un objetivo a cumplir, es decir, ok, necesito cumplir esto primero para poder llegar a eso. Y al mismo tiempo tratamos de que esto sea evidente para ellos, que sea un tema que ellos conozcan y que sepan que para poder lograr aprender el idioma que necesitan para su disciplina, necesitan primero formarse en un ciclo básico. Finalmente, creo que ya Virginia los había mencionado, pero tenemos videos y artículos de noticia en el idioma objetivo. Entonces, si yo estoy aprendiendo francés, entonces, pues me van a aparecer las noticias en francés. Y esto va a hacer que yo, como usuario del idioma, ya no vaya a ver el idioma como un requisito que debo cumplir o sencillamente algo con lo que tengo que tener porque es importante, pero sin ver la relevancia de lo que nosotros, qué es lo que queremos lograr nosotros dentro de este ejercicio. Con las noticias, el estudiante puede utilizar el idioma como un medio para acceder a información, para comprender qué está sucediendo, para mantenerse informado. Es como nosotros lo presentamos. Incluso les permite entender ciertas especificidades de las culturas con las que están en contacto gracias a ese idioma. Entonces, algo que es muy importante para nosotros también dentro de esto es que haya una cultura colectiva de aprendizaje de idiomas y que sea, obviamente todo esto suena muy idílico y muy como un sueño, pero digamos que la idea es avanzar más y más dentro de dentro de este modo un poco en donde decimos que los idiomas son un vehículo o son una manera de acceder a oportunidades, de acceder a nuevas culturas, a conocimientos, a diferentes tipos de cosas, más allá de sencillamente ser un requisito o ser algo necesario, porque es un idioma diferente. Hablar más de un idioma es importante. Es un poco más desarrollar esa idea y darles a entender que hay muchas aplicaciones para los idiomas. Es decir, podemos estar desde hablar con nuestra pareja hasta hacer unos estudios en un idioma diferente. Entonces, para entrar y un poco cerrar nuestra presentación, me gustaría hablarles de nuestro caso de éxito en Colombia. Es una universidad que atiende bastantes estudiantes a nivel nacional. Ellos tienen programas mixtos, entonces tienen algunos programas que son completamente virtuales para las personas que están fuera del espacio geográfico en donde ellos están ubicados, que es en Bogotá, y atienden a estudiantes que quizás no tienen vamos a decir que algunos estudiantes que no tienen la situación perfecta para estudiar en general. Entonces, quizás algunos no tienen internet en su casa y tienen que utilizar los datos del celular para aprender, o sencillamente se tienen que mover hasta la cabecera del el departamento o el estado donde están ubicados para poder acceder a la conexión al internet y por ende completar sus actividades. Algunas cosas que son importantes cuando estamos estableciendo cuál va a ser ese modelo, como decía Virginia, de colaboración, o cuál va a ser la manera en la que vamos a hacer aprendizaje mixto en cada una de las universidades, son el tipo de desafíos que hay en cada una de ellas.
La mayoría de las personas acá, pensaría que bastantes personas son de Latinoamérica, no es un secreto que es difícil. Es bastante complejo conseguir a personal o docentes calificados para poder enseñar idiomas, y esto hace que al mismo tiempo la capacidad operativa de las universidades para atender a cierto número de estudiantes pues sea limitada también, porque digamos que sí es difícil conseguir a los docentes y sin comprometer, y para no comprometer la calidad de la educación, entonces debemos atender a los estudiantes que podamos atender para lograr estos objetivos. Ahora, el aprendizaje mixto ofrece una oportunidad dentro de eso para que los docentes y esa distribución de tiempo que el docente le dedica a un grupo sea menor. Y esto un poco nos ayudaba en este caso particular porque pues para todas las universidades en Colombia esto es una realidad. Ahora, la universidad tenía una gran cantidad de estudiantes y no tantos docentes con los que debía atender a todos estos estudiantes. Era el dolor número uno. El dolor número dos era que los estudiantes se confundían fácilmente con herramientas adicionales que les ayudaban o que les implementaban dentro de los programas en general. Era algún tema de cultura, un poco de que las herramientas a veces eran un poco difíciles de navegar para ellos. Lo tercero era que los estudiantes no sentían una coherencia y normalmente, que fue después, fue una sensación post-pandemia, no sentían una conexión entre lo que estaba sucediendo en sus entornos virtuales y lo que está sucediendo en su entorno presencial. Vamos a decir que en su entorno autónomo o asíncrono no había una coherencia entre una cosa y la otra, no había una conexión. Y por ende, muchos de los problemas que nos suceden o que suceden en general es que los estudiantes o las universidades nos pueden decir, no, es que ya hemos probado plataformas y no, los estudiantes no la han utilizado. O ya hemos probado herramientas como estas o este tipo de modelos y no ha funcionado porque los estudiantes no hacen la parte que les toca hacer. Y cuando entramos a revisar y a conversar un poco más, nos dicen, no, pero es que la herramienta era sencillamente una práctica que tenían que hacer y que no era evaluada. Entonces, digamos que en este tipo de casos y cuando se presentan todas estas dificultades, además de, por ejemplo, algún tipo vamos a decir, de falta de habilidades digitales, que es un número mucho menor en el presente, pero pues tenemos personas, atendemos personas de todo tipo de backgrounds entonces, para esto, nosotros buscamos o un poco nos sentamos a conversar con cada una de las instituciones. En el caso de Libero, ellos decidieron implementar dos de nuestros productos, prueba de nivel y la plataforma de aprendizaje. La prueba de nivel la aplicamos para todos los estudiantes de nuevos ingresos para entender. Uno, para poder tener la data y la información y entender cuál es ese nivel de ingreso de todos mis estudiantes, cómo están llegando mis estudiantes, tomen o no tomen los cursos de idiomas. Y después, los estudiantes se matriculan dentro de sus programas curriculares para aprender el idioma y digamos que tenemos diferentes tipos de audiencia. El porcentual académico, digamos que la mayoría de las universidades tiene un estándar o tienen quizás un perfil o un mínimo requerimiento de idiomas para también tener unos indicadores, vamos a decir que aceptables en el término de internacionalización y todas las mediciones que hacen los diferentes ministerios y entidades reguladoras de cada país, y para proyectos especiales en el caso de ellos. La plataforma de aprendizaje se implementó para dos audiencias inicialmente, que eran los estudiantes de pregrado, dentro de los cuales hay 3 subaudiencias de estudiantes que tienen un plan de aprendizaje diferente a los demás, porque tienen 10 años en la universidad, o porque tienen entre 5 y 10 años, porque son más nuevos que 5 años. Sabemos que a cada cierto tiempo cambian los programas, los planes de estudio, y por ende los estudiantes que no han terminado, entonces se les aplica un programa diferente y los nuevos, y entonces siempre hay este tipo de poco de complejidades dentro de las operaciones. Y los programas de maestría, que son un número más reducido de estudiantes, pero que al mismo tiempo también aplican la misma metodología. Lo mismo los docentes después de esa evaluación o esa medición. Finalmente tenemos el porcentaje 70-30, que fue lo que ellos hicieron en términos de distribución. 70% del trabajo se hace de manera sincrónica, se enfocan los estudiantes en desarrollar o en aprender dentro de las habilidades receptivas, que son escuchar y leer, pero también desarrollan la gramática y el vocabulario. Estas 4 partes son las partes en las que el docente está menos activo dentro del espacio de clases. Es el momento en el que el docente le dice al estudiante, ok, hay que leer este texto.
y hablamos en 5 minutos para discutir. O ahora voy a explicar la gramática. En este caso, el docente es el único que está hablando dentro de este espacio y a veces queremos o lo que buscamos con este tipo de modelos es reducir ese tiempo que el docente habla, que el docente se convierta en una persona, como decía Virginia, que dirige el aprendizaje, que verifica, que hace seguimiento y que después se convierte en la persona que modera estas conversaciones, en la persona que trae eso que está en la plataforma, obviamente con un entrenamiento y una familiarización de las herramientas, a poder traer eso que los estudiantes están aprendiendo semana a semana en la plataforma a un contexto más presencial, más de conversación, de producción, de poder escribir un texto. Ahora, es importante, digamos que mientras más control haya de los objetivos, más fácil va a ser que un proyecto de aprendizaje mixto tenga éxito. En el caso de esta universidad o de la Ibero, ellos tienen unas rutas de aprendizaje específicas. Entonces, si yo soy un estudiante de inglés 1, tengo que aprender, por ejemplo, en un semestre, todos los contenidos de A1 y voy a tener una cantidad de sesiones con mi profesor cada 2 semanas o cada semana. ¿Esto qué nos ayuda a hacer? Que el docente sepa exactamente en qué punto deberían ir los estudiantes a medida que el semestre va avanzando y nos ayuda a verificar si es que algunos estudiantes están teniendo dificultades a lo largo del proceso. Cada universidad es un poco diferente en términos de cómo evalúan a los estudiantes, pero siempre es muy importante que esta porción de trabajo que ellos deben hacer y que deben completar y que es tan grande, tenga un número coherente también dentro de su evaluación. Si la herramienta, si el trabajo que los estudiantes hacen dentro de la herramienta no es evaluado, entonces estamos un poco destinados a fallar, porque al final los estudiantes no tienen una motivación más allá de esa motivación personal que puedan tener para aprender el idioma. También necesitamos esa motivación académica de, ok, si no cumplo los objetivos, pues probablemente no voy a poder aprobar esta asignatura o este curso o esta formación. Y finalmente, siempre es muy importante que sea muy claro qué es lo que se espera del estudiante desde el principio. Que el estudiante tenga todos los recursos a la mano y que pueda presentar de manera, vamos a decir, que pueda consultar de manera periódica cada vez que necesite esta información, que siempre sepa dónde debo ir o a dónde debo acudir si es que necesito ayuda, si es que tengo que preguntar, si es que tengo un problema técnico, porque todas estas son diferentes razones por las cuales los estudiantes desertan un programa. Yo digo, no, pues es que no puedo entrar a la plataforma y a Netflix sí. Entonces, obviamente, ¿qué voy a preferir hacer? Entrar a Netflix o irme a, no sé, a salir a los bolos con mis amigos, porque pues esta plataforma no me deja entrar, porque no sé cómo se entra. No tengo ni siquiera idea, no fui a la inducción, bueno, vamos a dejarlo para después. Entonces, esto también nos ayuda a que los estudiantes no hagan todo al final. Tener una evaluación continua y un control sobre los estudiantes a través del docente, quien ahora un poco es una persona que dirige y que verifica y que un poco comprueba que los estudiantes están llegando a sus objetivos, es quien nos ayuda también en la parte sincrónica. Como les decía, un poco se enfoca en la parte de producción, entonces dinámicas de conversación, dinámicas en donde traemos un texto ya leído de la plataforma, alguna noticia que me haya parecido relevante como profesor. Les digo, oye, lean esto y lo hablamos la próxima semana. Ya no es un trabajo que el estudiante va a tener que hacer durante la clase, durante el espacio y van a perder esa oportunidad de participar más. El hecho de que todas las actividades estén más enfocadas en producción nos permite desarrollar las habilidades en vamos a decir que un mayor equilibrio a que si los estudiantes solo estuvieran en la sala de clase, porque un poco están perdiendo toda esa flexibilidad y todo ese acceso y las oportunidades que le da una herramienta en donde pueden ir completando ejercicios de manera casi que ilimitada o sin límites, básicamente. Y finalmente, tenemos que los docentes refuerzan y motivan el uso de la plataforma. Dos cosas que son muy importantes acá es que el docente tiene que ser un champion, tiene que ser una persona abanderada de la herramienta para que pueda funcionar y que los docentes puedan ver también que es una herramienta que les sirve a ellos para cosas diferentes a lo que están acostumbrados, cosas que les permiten verificar que la mayoría de los estudiantes esté
teniendo un buen resultado, esté teniendo un buen proceso de aprendizaje, pero también algo que es primordial es que haya siempre una conexión. Para esto, lo que nosotros generalmente proponemos es que hay un scope and sequence o una secuencia de los contenidos que se aprenden, un sílabo, y que esto esté atado a una periodicidad. Entonces, si en una semana debemos completar todo esto en la plataforma, entonces la clase del docente o lo que prepara el docente debe estar un poco hecho alrededor de lo que los estudiantes debían hacer en la plataforma. Y si es al contrario, entonces pues si el estudiante va primero a la clase y después hace los contenidos, que es otro orden, no es un flip o una aula invertida, entonces también que haya congruencia o coherencia entre lo que una persona está haciendo en la herramienta digital y lo que se hace durante la clase. Si esto no existe, de nuevo caemos en el tema de que los estudiantes no van a estar tan motivados a utilizar un recurso que no es, vamos a decir que al final no implica ningún tipo de contacto, y todos los humanos o todas las personas preferimos el contacto, siempre lo vamos a preferir sobre una herramienta que un poco me está dando feedback inmediato y estamos trabajando y pues y es muy divertida, muy sencilla de navegar, pero no es una persona, no es otra persona. Entonces, por eso también quería como resaltar el rol de los docentes y de esa persona que está ahí como apoyo adicional o como guía para los estudiantes. Con eso he terminado con mi porción.